Bienvenidos a Transformados Podcast. Bueno, Dios les bendiga, estamos acá en un nuevo capítulo. Hoy vamos a tocar un tema el cual habla más acerca de nosotros, el por qué tomamos la decisión de seguir a Cristo, y va a ser un tema muy interesante porque vamos a hablar desde nuestras experiencias, cómo ha sido todo desde que tomamos la decisión de seguir al Señor, cómo ha sido todo, para que vean que no es lo que muchas veces se escucha allá afuera, que es por obligación, que es porque lo obligan a uno, porque uno, digamos, bueno, le condicionan cosas. No, se van a dar cuenta que la decisión que nosotros tomamos ha sido de manera muy voluntaria y ha traído cosas maravillosas a nuestras vidas. Así es, y yo creo que sería bueno, por ejemplo, empezar definiendo qué es ser cristiano. Amén. Porque hay muchas personas, no sé, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, o alguna de las personas que nos ven en este momento, que dicen, no, es que él es un cristiano, y hacen referencia a que es un ser humano, ¿no? Pero en definitiva, como tal, nosotros, digamos que nos denominamos cristianos, es básicamente porque nosotros somos seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces, cristiano viene precisamente de Cristo, de una persona que, digamos, tiene una relación constante, una relación viva y práctica con Cristo, que sigue las enseñanzas que Cristo, pues, dio, que también obedece, es obediente a lo que Él demanda. Entonces, yo creo que podemos definir así como qué es ser cristiano, un seguidor de Cristo, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Yo, por ejemplo, considero para mí, digamos, ser cristiano, pues, es un estilo de vida, ¿sí? Para mí es un estilo de vida porque así como, digamos, antes de conocer a Cristo tenía un estilo de vida diferente, donde tenía unos hábitos, unas costumbres, que desconocía muchas cosas, pero entonces al conocer, digamos, la verdad en la palabra de Dios, pues decidí adoptar ese estilo de vida para mí, Claro. para, digamos, para mi sanidad, para todo. Y es que, pues, precisamente, de hecho, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña muchas cosas y nos da muchas pautas para nosotros, digamos, cómo debemos comportarnos. Es un No manual. no es vivir como que, como estilo esos animales, ¿cómo es que? Caballitos. Los caballitos de que se carrera. tienen la cosa que ven así al frente y no ven nada, sino que yo sigo así. Pues no, o sea, tampoco es como borreguitos ahí, no quiere decir eso. Lo que queremos decir es que, por ejemplo, en la palabra de Dios podemos encontrar esos consejos que nos ayudan a tener una vida, digamos, como muchísimo mejor. Yo, por ejemplo, en esa parte, recuerdo tanto cuando empecé a leer la Biblia por, digamos, las primeras veces, y Sí. recuerdo tanto que llegué a los proverbios, y Ajá. solo el inicio ya dice que es sobre la sabiduría, y comienza uno a leer tantos temas que uno, digamos, consideraba que estaban bien, y realmente se da cuenta uno como de ser a los padres, como, bueno, son muchos temas, sí, pero Sí. Mire que yo una vez estaba con una amiguita y ella me preguntaba algo relacionado con eso. Entonces a mí de una se me vino como a la cabeza, es que es como una carrera universitaria. Yo le decía a ella, porque pues nosotras estamos en la universidad, entonces yo lo relacioné como con la vida cotidiana de nosotras. Yo le decía, es como una carrera, porque digamos usted cuando entra, digamos, a estudiar derecho, un ejemplo, usted entra sin ningún conocimiento previo, por decirlo así mismo usted entra al cristianismo, o sea, con muchas expectativas. Pero ya cuando usted va conociendo, entonces ya usted dice, uy, yo no puedo hacer esto porque trae ciertas consecuencias o porque no me hace bien. Entonces, así mismo es con la carrera con Dios, por En la fe. decirlo así, con la carrera de la fe. Es cuando usted ya lleva como ese conocimiento y adquiere como esa sabiduría de parte de Dios, que usted ya se abstiene, que usted ya no hace como ciertas cosas. Amén. Mire que cuando, digamos, yo he tenido la oportunidad de compartir con alguien acerca de por qué uno hace o deja de hacer muchas cosas en el Evangelio, yo siempre lo relaciono en una, digamos, como en una relación amorosa, que es prácticamente lo que uno tiene con el Señor. Y es que, bueno, aquí ellos que son pareja, tienen, digamos, ciertos deberes como individuo, pero normalmente no es que usted le va a pasar algo si usted no obedece o usted lo van a multar por hacer o dejar de hacer algo. Y lo mismo pasa con el Señor, es tanto el amor que uno, digamos,
le tiene a él ese respeto, uno ve tantas bondades que él tiene hacia uno, que cuando uno se da cuenta que hay cosas que a él lo lastiman, que a él no le gustan, que como padre, digamos, a él le desagrada, pues uno por amor a él deja de hacer muchas cosas. Y no es tanto de que, no es que usted lo obligue, no, sino que cuando uno ama realmente a alguien, uno se cohíbe de hacer muchas cosas, porque uno dice, no, es que si yo de pronto hago esto, pues yo lo voy a lastimar. Y si uno hace esto con las personas acá en la tierra, cuando uno les tiene aprecio, por ejemplo, a mí no me gusta el jugo de guanábana. Y por ejemplo, cuando yo sé que alguien sabe y me lo ofrece, chico, pero ¿por qué? Si sabe que a mí no me gusta, o sea, no entiendo. Entonces, yo creo que es muy similar a lo que pasa con... sí, porque nadie me lo dice. A lo que pasa con la relación con el Señor, y es que uno no está en la obligación de hacer las cosas, sino que cuando uno se enamora de Él, se enamora de su camino, de todo lo que tiene que ver con su reino, uno por amor a ese ser tan especial que es en la vida de uno dice, no, yo me cohíbo, y que uno se vuelve muy sensible a lo que Él a uno le dice, y que pues somos conscientes de que Él nos habla a través de las autoridades en la iglesia. Entonces por lo menos cuando uno, digamos, lo hacen caer en cuenta de cosas, y uno habla con el pastor, habla con los hermanos, y uno sabe que, digamos, hay cosas que le afectan a manera personal, o ya digamos en la vida espiritual, pues uno opta por dejarlas de hacer, porque uno quiere estar bien con el Señor, y pues si uno ama estar con alguien, pues uno no va a hacer algo que digamos quiebre la relación, que lastime la relación. Y es algo muy bonito, porque a pesar de que Dios sabe que uno falla, que uno constantemente, pues digamos, le falla como hijo, y que uno muchas veces, yo no sé, a mí me pasa muy de seguido que a veces uno se compromete a no fallar en ciertas cosas, y pues uno, digamos, tiene sus equivocaciones, y uno, ay hombre, pues digamos, sus deslices, sí, y uno, digamos, sigue débil en algunas áreas, y a pesar de eso uno se sigue esforzando. Y como dice la palabra, que esto es algo constante, o sea, es una carrera que termina ya cuando Él regrese. Entonces uno no es tanto por obligación, es más que todo por amor a Él que uno hace y deja de hacer muchas cosas. Mire que aquí entro yo todo doctrinado. En la Biblia, o sea, en la palabra de Dios nos habla en tres capítulos, o sea, 3 veces se nombra la palabra, definiendo la palabra cristiano. Y Hechos 11:26, Hechos 26:28 y primera de Pedro 4:16, donde dice: los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos, primero en Antioquía, debido a que el comportamiento, la actividad, forma de hablar y todo fue conforme a los de Cristo. Hablando del Nuevo Testamento, pues obviamente se hablaba como fueron, ¿no? Entonces, digamos que es cristiano. Hoy en día, pues las personas son algo sensibles cuando dices que él es cristiano. Entonces inmediatamente tienen como un paradigma, pensamiento donde dice, claro, él va a la iglesia, se congrega, no va a la iglesia tradicional, o hace ciertas cosas, él no toma, él no bebe, él no fuma, él no nada. Entonces de una nos limitan como en un círculo donde quien nos oiga pues dirá que nadie puede entrar. Pero básicamente la palabra cristiano nos identifica a nosotros como seguidores de algo o de alguien. En este caso, pues, cristiano viene, pues, seguidores de Cristo. Entonces, si no existiera la palabra cristiano, ¿qué seríamos? ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que quiero llegar? El punto de que nosotros, como cristianos, no significa de que estemos exentos o que no estemos dentro del círculo de un ser humano, o sea, de lo que le pueda pasar, de lo que pueda decir, de lo que le pueda suceder, pero tampoco estamos dentro de un círculo obligatorio, donde es que todo lo hacemos porque nos toca. O sea, nosotros simplemente optamos unas actitudes y unas costumbres, y como lo decía el hermano ya, como un estilo de vida conforme al que tenía Cristo. Entonces nosotros vamos a la Biblia y entonces, por ejemplo, Jesucristo nos dice en su palabra: no robarás, no matarás. Entonces nosotros simplemente lo hacemos, aunque hoy en día por ley pues es prohibido. Pero también me dice a mí: amarás a tu prójimo. O también la palabra de Dios me dice que debemos perdonar a los enemigos. Y a veces a los otros, los cristianos, nos tildan de, claro, mírelo, muy bobo, mira, muy tonto, cómo se rinde ante sus enemigos. O sea, nosotros al contrario debemos amar a los enemigos.
pero tampoco es que seamos, o sea, nosotros también tenemos criterios porque somos seres humanos. Hay que ser humildes, pero no Pero no mensos. Mansos pero no mensos. Entonces, es muy interesante porque, o sea, desde mi experiencia, desde mi expectativa, desde lo que yo he vivido hasta ahora como seguidor de Cristo, no voy a decir cristiano, más bien como seguidor de Cristo, es que sí, en algunos momentos pues he escuchado, por ejemplo, que me preguntan, bueno, y es que usted lo obligan a ir a la iglesia cada 8 días que mantiene allá, o es que a usted lo obligan a sacar de su bolsillo para darle al pastor, porque es que eso es muy sensible y eso es muy tradicional, que las personas creen que de pronto nosotros sacamos del bolsillo nosotros obligados porque tenemos que dárselo al pastor. No, porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios me promete a mí, y aquí quiero adentrarme a algo, y es que imagínese que usted está en una empresa donde usted tiene sus deberes y tiene sus derechos. Usted tiene sus derechos, claro, derecho a ser respetado, derecho a un salario, derecho a un puesto, derecho a un descanso, derecho a una hora de almuerzo, pero para usted que le respeten sus derechos, debe cumplir con sus deberes. Entonces, una obligación es muy diferente a un deber. Entonces, la palabra de Dios dice a nosotros nos da deberes, pero también nosotros tenemos derecho a recibir de Él pues sus promesas. Entonces vuelvo a la parte de la parte económica. Entonces a mí me dice que mi deber es llevar los diezmos y las ofrendas al alfolí, ¿cierto? Pero tengo derecho a que mi nevera, mi casa, mi vida sobreabunde y yo sea prosperado por el resto de la eternidad. Entonces, no son obligaciones, son deberes. Cualquier cristiano o cualquier seguidor de Cristo puede tomar la decisión de un domingo no ir a la iglesia, pero ya sabe que pueden tener algún derecho que no se le otorgue. Claro. Entonces esto es un toma y dame, con Jesucristo es toma y dame, entonces es un estilo de vida. Y un estilo de vida, por ejemplo, hoy en día, el que le gusten las motos, a mí por ejemplo, el que le gustan las motos, si tú no le cumples con tus deberes a tu vehículo, no vas a tener derecho de viajar por todo. ¿Sí me entiendes? No, yo tengo derecho a viajar, sí, pero ¿cuál es tu deber? Pues tu deber es respetar, cuidar, comprar protección, echarle gasolina, lavarla. Así es con Dios es lo mismo, tienes deber a respetarlo, a honrarlo, a cumplir, a obedecer, a asistir a las congregaciones porque las estableció. Amén. Bueno, es que donde yo me estire con esto. Sí, perdón, es un tema muy extenso, ¿no? Y digamos que la idea principal de nosotros es hacerles, digamos, saber, entender de que ser seguidores de Cristo en ningún momento es una obligación, o sea, nosotros no nos vemos, ay, que es que usted tiene que ir a la iglesia, no. Es algo que nosotros adquirimos, digamos, al conocimiento, a la relación, como dice el hermano José. Es que usted va a dar la plata allá, no. Uno sabe, y yo creo que todos lo hemos vivido, de que Dios responde, de que damos y que Dios nos da hasta más de lo que imaginábamos, ¿no? Sí. Mira que algo que me acaba como de hacerme clic, me acabo de acordar de algo, y es que también se tiene como un concepto, es que ya les lavan la cabeza. Pero yo sí, mira, hay un texto que está en 2 Corintios 5:17 que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, de pronto la persona que conoció un antes, una persona, ¿sí? Tiene un antes y un después. Un antes cuando no conocía de Cristo, cuando no sabía absolutamente nada. Y ya cuando lo conoce, cuando tiene esa oportunidad, claramente su vida se va a transformar, ¿sí? Y digo transformar porque precisamente ese es el nombre de nuestro canal. Porque precisamente debe haber un cambio, debe haber un antes y un después. Porque si no hay un después, pues estaríamos ya aquí entrando a decir, bueno, pero entonces, ¿qué ha pasado? No se ha recibido realmente a Cristo, porque es que debe haber un cambio. Y precisamente Jan ahorita lo comentaba, y es que ser cristiano es un estilo de vida. Antes nosotros hacíamos cosas que pues para nuestro desconocimiento no estaban, pues en ese momento no estaban bien, claramente. Y ya conocemos y ya sabemos que no nos benefician nada a nosotros, entonces ya sabemos, ya tenemos el conocimiento, no lo hacemos, porque si lo seguimos haciendo, pues nada, o sea, volvemos a lo mismo. Vea que hay algo que también me acaba de llegar algo a la cabeza, y es que cuando ella dice lo de un antes y un después, a mí una vez me pasó algo así, y es que
es que usted ya no toma, es que usted desde que va a la iglesia ya no sale, es que usted desde que vaya a la iglesia ya no toma cerveza, Se volvió aburrido. es que desde que usted va a la iglesia usted se volvió amargado, es que desde que usted fue a la iglesia usted se volvió aburrido, mejor dicho, lo que para ellos es malo, para mí me debe llenar de orgullo. Y eso es lo que en este estilo de vida a mí me enorgullece, y es que ver cómo las personas tildan como de amargura, aburrimiento, de algo muy malo, yo ver que al contrario, en mi círculo amoroso y de relación con Dios, me fortalece y me vuelve cada vez más rico. Claro. Pero uno también trata como de cambiarle la mentalidad, porque pues el propósito de nosotros es que todos sean salvos. Claro, todos experimenten lo Y que uno trata como no, pero mira, lo que pasa es que pues el licor no es bueno, mira que tú al otro día vas a amanecer sin dinerito, vas a amanecer maluco, pero en cambio si te acuestas temprano y te levantas, vas a la iglesia, tienes la oportunidad de tener tu dinero para pasear, compartir con tu familia, ¿sí me entienden? Entonces uno trata como de cuadrar un poco la mentalidad, pero espero que después de este video hayan muchas mentes cambiadas. Amén. No, y mira que con lo que decía ahora Jessy, que está en el loguito de nosotros, que está en Romanos 12:2 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira que a mí me parece este texto como muy bonito, porque es dejar que Él nos moldee, o sea, que Él como que borre lo que estaba mal en nosotros y simplemente comience, no, mire, a usted no le queda bien eso, entonces mejor lo podemos cambiar por esto. Pero Él no simplemente quita y quita, sino que Le da cosas mejores a uno. Con Él es como la canción de Redimí, por derecho de autor. Los redimidos, si nos ve, es un quita y pon. Ajá. Quita y pon, quita y pon, quita y pon. O sea, quita la amargura, pon la alegría. Ajá. Quita la pobreza, pon la riqueza. Y mire que algo que Meli decía ahorita era que de pronto hay personas que tienen el pensamiento de que no, yo soy así, yo ya no cambio. No, y es mentira, Dios. Se conforman. Mire que hay un versículo que está en Efesios 4:23 y dice: en cambio, dejen que el Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, les renueve los pensamientos y las actitudes, pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Entonces, tenemos que primero dar ese paso de fe, de creer, de que nuestros pensamientos estén, que realmente hay un Dios que nos puede renovar, nos puede cambiar, no importa, digamos, lo que haya hecho. Dios está dispuesto, digamos, a cambiarlo y a renovarlo. Amén, así es. Mire que de permitirle que Él haga esa obra en nosotros. Quita y pon. Erika, ¿hasta qué se habla? Suéltela. mire que ahorita que hablaban de que era ya de que muchas veces uno tiene pues un pensamiento cierto de ha crecido con eso y todo eso, y claro, cuando uno cambia muchas veces eso genera molestia, porque digamos que en el sistema hay como, digamos, ¿cómo se puede decir? Como un pensamiento que es como lo normal a seguir, o sea, lo normal a pensar, y llega Dios y le cambia a uno, como decía Jan, el cassette, eso genera incomodidad, porque es como romper algo que por los límites del está el esquema. Entonces, por lo menos, igual me corrigen si de pronto me equivoco, pero hay un texto en uno de los evangelios que es del Señor Jesucristo hablando sobre el perdón, y Él da a entender que, o sea, Él nombra como la mentalidad normal, que es como pagar mal con mal. Y ahí mismo que os fue dicho que ojo por ojo, tal cosa. Y llega Él y pero ahí yo mismo os digo, nombra la nueva mentalidad, que Él dice, no, o sea, antes... Cuéntalo. Qué pena. No paguéis a nadie por mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, mire que de pronto allá afuera, pues cuando uno de pronto perdona algo que a uno le han hecho mal, que lo han lastimado, a uno le pueden decir, usted sí es muy bobo. ay, sí. Porque lo normal es uno, bueno, no tomar venganza dentro de lo común, ¿cierto? Como, bueno, en algún momento se la he de devolver, y llega el Señor y nos dice, no, antes hay que, además de perdonar, hay que amar. Y orar. Exacto, Llorar por entonces son como muchas cosas adicionales, pero es tan agradable cuando de pronto, bueno, el sistema le incomoda, pero uno con el Señor está bien, o sea, el Señor nos dice, estoy orgulloso, de pronto allá afuera genere molestia y sea difícil porque es una mentalidad normal,
pero es muy agradable cuando uno sabe que el Señor está sonriendo porque nosotros estamos haciendo las cosas bien. Entonces es muy agradable, digamos, uno ver que esa mentalidad, digamos, incomoda porque rompe el esquema, como decíamos, pero si el Señor está feliz, si yo estoy bien con Él, realmente eso siempre va a ser ganancia, porque al fin de cuentas cuando uno decide seguir a Cristo, uno lo hace es para cada día poder parecerse más a Él. Mira Yo- que, ay, qué pena, antes de que cambiemos el Pregunta, tema, es pregunta. que quiero comentar algo, y mira que no sé, ahorita mientras Jan y Erika hablaban, recordé una experiencia, una situación, bueno, no es mía, es más que todo con mi papá, y es que cuando resulta que El él, pastor. antes de conocer a Cristo, él conoció a Cristo de una manera bastante complicada, No, que ya en su no momento él divulguemos podrá su contar, privacidad. no, vamos a Ya va a estar o después sea, fue una aquí. situación que, en serio, cualquier persona no podría vivir algo así, ¿cierto? Entonces, pero cuando él cambió, claramente, incluso a la familia no le creía. Había parte de la familia que no creía, porque, pues claro, o sea, él cambió muchísimo. Fue un antes y un después que marcó mucho. Una diferencia abismal. Entonces, eso puede llegar a pasarle a muchas personas. Yo he escuchado también, no solamente el caso de mi papá, muchos casos de personas que llegan a conocer a Cristo y la misma familia o personas que conocieron ese antes de esa persona no les cree y dicen, no, eso es mentira, tal cosa, Está tal otra. actuando. Y empiezan también a tirar esas cosas, esas invitacioncitas como para probar a la persona, tal otra. Entonces, pero precisamente ese cambio solamente lo hace Cristo. Amén. O sea, Amén. solamente si tú lo permites, si tú permites y le dices a Dios, yo te permito que entres a mi vida, que ores en mí, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque primero que todo Él es un caballero y Él no va a entrar a tu vida si tú no te lo permites a Él Permisa. entrar. Si no le abres la puerta, porque Él está ahí tocando esa puerta, pero si tú no te la abres, pues Él no va a entrar claramente. Así es. Entonces es precisamente eso, o sea, sí hay un cambio, pero la persona debe de permitir que Dios haga esa obra en su vida. Bueno, ahora sí yo. Es que tenía yo aquí algo, es una pregunta que nos hicieron, bueno, que me hicieron algún día. Y es una pregunta que yo creo que ustedes van a decir, sí, es verdad, bueno, expliquen, ustedes van a estar ahí dándole like y suscríbanse. Es que, Sí. ¿por qué nos basamos en la Biblia si fue escrita por hombres? Y es una pregunta que yo digo, pues, porque sí. Pues, ¿qué te digo? A ver, Hombres lo que pasa inspirados es por que Dios. lo que pasa es que exactamente sí fue escrita por hombres, porque o sea, el lápiz Que escribiera solo no se va a levantar así Claro. por una energía electromagnética y va a empezar así a escribir, y un lápiz no va a tener todo el conocimiento que la Biblia tiene. ¿Qué pasa? O sea, fueron hombres inspirados por Dios. Dice, por ejemplo, los Corintios, es Pablo dirige hacia los Corintios. ¿Quién la escribió? Pablo. Los Salmos fue escrito por David y por Juan. Corchados. Entonces, todas estas personas, pues eso fue un proceso, y pues teológicamente, según las investigaciones arqueológicas que se hicieron, es que se fueron recolectando partes Todos esos de escritos. esos escritos que se fueron encontrando en el transcurso de los años, y por eso fueron saliendo las famosas versiones. Por ejemplo, versión Reina Valera 1960, que es la que nosotros pues utilizamos. ¿Por qué 1960? Porque en 1960 se lanzó esa versión. Hay una versión que es un poco más antigua, sino que versión traducción lenguaje actual. ¿Cuál es la diferencia de las versiones? Que eso es otra pregunta que me decían, era que Porque hay tantas. ¿por qué tantas Biblias entonces? O sea, no es que hayan tantas, es son simplemente versiones. acomodarlas para que las personas la entiendan. Claro. La de nosotros es un poco cómoda en cuestión de que se hablan de la realidad de lo que se vivía. Por ejemplo, visteis, habláis, ¿sí? También se habla de palabras hebreas, y en cambio la traducción lenguaje actual, es decir, si a nosotros me dice vosotros, en traducción lenguaje actual es ustedes. Entonces, sí, fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios, que con el transcurso del tiempo se fueron recolectando los escritos y surgió. Todo esto por voluntad de Dios, obviamente, porque si Él no...
Y yo quiero hacerle la pregunta a ustedes, porque esta la respondí yo. Espere, yo ahí tengo un aporte, digamos, Suéltelo. porque me acordé de algo que leí hace mucho tiempo, algo que vi, y es que para hacer una versión de una Biblia, digamos, tienen que ir a las versiones más antiguas, ¿sí? Como, digamos, Para saber el contexto. como copias de las primeras, y decía ese estudio que estaba viendo que las personas que hacen eso son personas que son sumamente encargadas y responsables de que no pueden poner ni quitar una coma Exacto. a esa versión. Ni Que lo- tergiversar, ni eso, nada que de lo eso. único que tienen que hacer es como sinónimos, como lo que usted decía, como palabras que coincidan en lo mismo, pero de pronto como Exacto. para más entendimiento de la actualidad Más de las comodidad. personas. No, y eso es muy importante porque usted imagina donde cambien de un vosotros a un nosotros. Ah, no, es que se parecen, pero es que vosotros son ustedes y nosotros somos nosotros. Me Sí, incluyo. o sea, me hago entender ahí, es como redundante, pero me estoy incluyendo y no es así. Entonces, por ejemplo, digamos una coma más adelante, pues el contexto va a cambiar. Sí. O sea, Sí. el tema de la Biblia es bastante delicado, como también seguirla es bastante delicado, Sí. porque como les digo, hay promesas que se cumplen, pero hay deberes que también debemos cumplir. Y les hago la siguiente pregunta, amargaditos, ustedes aburriditos, ¿cómo se divierten? Si no toman, no beben, no salen, no rumbean, no, los domingos están mediodía metidos en la iglesia. ¿Cuál es Entonces les pregunto, página de- ¿cómo se divierten ustedes? Pues mira que precisamente mientras él decía la pregunta, yo empecé como así como a analizarla, a pensar En y ese todo. microsegundo. Y mira que no sé, o sea, yo creo que es Cristo el que nos da esa alegría, Ah, ese gozo, ¿sí? Porque, pues yo voy a ser muy sincera, y yo he visto muchos casos de personas que pues hacen todas estas cosas, por ejemplo, que fuman, que toman, que beben licor, que incluso pues consumen drogas, que van y Para mantienen- sentirse bien. lo hacen exacto, o a veces incluso para llenar un vacío que hay en ellos. Ujú. Pasa el momento de diversión y al Siguen otro igual. día y siguen igual. O peor. Pero yo siento que, por ejemplo, en mi caso, yo sé que ustedes también van a decir lo mismo, es que la alegría es constante. O sea, sí, tenemos dificultades en su momento, tenemos un problema y claramente somos seres humanos, vamos a sentir dolor, tristeza, pero en el fondo uno como que después como que le llega ese mensajito y no, pero con Cristo soy más que vencedor, Amén. Dios me Para adelante, ayuda, para Sí, claro, Dios y me no, es que ayuda, Él no es es el que fácil. me da la fortaleza. Sí. Entonces ya uno dice, no, mejores cosas vendrán y uno empieza a sí mismo como a levantarse ese ánimo. Entonces, ya como parafraseando un poquito, decir, bueno, diversión, por ejemplo, nosotros podemos decir, Grupo de jóvenes. no, y que aparte de eso, por Invitados. ejemplo, nosotros no bebemos licor y nada, pero comemos. Y bastante. Claro. Bastante. No, mentiras, pero tampoco en exceso porque eso también es gula. Pero sí, o sea, uno puede cambiar ese tipo de hábitos como lo decíamos ahorita. O sea, es hablan- cambiar una vida anterior a es una como, por nueva ejemplo, por cosas que me benefician. Los suplementos dietarios. ¿Es que? Dietéticos. Perdón, De un ahí cristiano. me colocan ahí, pi, que son como los suplementos, ¿no? Sí. Porque listo, vamos a suplantar o a suplementar lo que es quedarme hasta la 1 o 2 de la mañana, aún yo salir, pasar un rato agradable, comer y a las 10:30, 11 de la Sí. noche ya estar en casa y estar tranquilo, porque es que aparte de divertirnos, es la tranquilidad que nos da Sí. cambiar ese tipo de diversión. Mire, Para ustedes. Sí. mire que a mí me ha pasado eso y pues más en la universidad. Sí. Que mis compañeros Un a ambiente veces pesado. son, no, que queremos salir a rumbear o muchas veces dicen, ay, ¿qué hay para hacer este fin de semana? Pero pues cuando dicen eso uno ya sabe pues que van todo a bien, hacer. que les vaya bien. Dice que hay pasar el domingo en la iglesia. Entonces, digamos, a mí a veces me dicen, ah, pues es que como a Melissa no le gusta, ah, pues como Melissa no sale. Entonces yo le digo, pero es que ¿cuál es el problema? Podemos ir a comer y si ustedes ya después de ir a comer se quieren ir por allá, pues váyanse. O sea, yo los acompaño. Ay, Una cristiana con carácter. y ahí, Yo les acompaño a que ustedes, o sea, comemos, pasamos chévere y ya después ustedes verán para dónde cogen, pero pues yo me voy para mi casa. Claro, Claro. uno tiene límites. Sí, exacto, porque también puede llevarse el pensamiento y es que no, pero es que ellos solamente son con ellos y no tienen otras amistades. No, pues claramente pues nosotros
compartimos porque es que estamos en el mundo, no estamos así como en una nubecita y apartados. O sea, no salimos de este cuarto. Bueno, Sí, aquí, claramente cada uno, pues Ya por lo ejemplo, hice. ya en su gimnasio, en cada uno en nuestro trabajo, Melissa en la universidad, Claro. pues todos compartimos con otras personas que quizás en el momento no saben y no conocen de Cristo, que esperamos en un futuro lo puedan hacer, porque esa es la meta, que Amén, todos esa es la puedan llegar a intención. conocer de Cristo. Pero podemos hacer eso, listo, entonces podemos compartir con esas personas de una manera sana, ¿sí? Pero ya cuando pasan mis límites, cosas que a mí no me hacen bien, pues yo no las voy a hacer. Amén. Mire que aquí, mientras todos contaban las experiencias, recordaba yo que en nuestro grupo de jóvenes nosotros hemos hecho muchas dinámicas que la gente hace y la verdad la pasamos lo más de chévere. Por lo menos recuerdo cuando se hizo la fiesta de colores. Una vez jugando un stop cristiano y nosotros compartimos muchas cosas y nosotros nos reímos bastante y la gente puede llegar a pensar que realmente uno vive como en una bola de que es la iglesia y nada más, y que uno como decía Jessie al principio, que uno no mira, pero realmente es tan agradable uno divertirse sin afectar, por ejemplo, el cuerpo, sin, digamos, generar, Una digamos, diversión sana. angustias, exacto, porque bueno, lastimosamente en este tipo de ambientes realmente hay veces muchas cosas negativas, por lo menos hay muchas veces hay personas que se mueren en medio pues de balaceras, o sea, es un ambiente bastante pesado y es tan agradable cuando uno se divierte y uno sabe que no atenta contra su cuerpo, la tranquilidad para la familia, o sea, es una diversión con la cual uno sabe que está haciendo bien y que no se está afectando a uno, no le está afectando pues nada, o sea, uno no se desestabiliza por divertirse, como muchas veces pasa pues con ciertas Mira cosas. que ahí me surge una pregunta, para que ya la responda. Ah, ¿Qué falta? yo le tenía la Y es idea. que, no, espere. Y bueno, ustedes divierten así, pero entonces, en sí, ¿qué no pueden hacer? Ya, ¿usted qué diría? Mándela también. ¿Qué no pueden hacer? No, primero respóndame esa esa. porque la otra entonces general. ¿Qué no podemos ¿Qué no hacer? podemos hacer nosotros A ver, como no, cristianos? yo digo que Todo. no es tanto que no podamos, porque nosotros podemos hacer cualquier cosa. Claro. Es como José decía ahorita sobre los suplementos. Llega una persona al gimnasio y entrenó juiciosa toda la semana y pasa mucho. Yo sé que muchos van a decir, profe, ¿será que puedo tomar el fin de semana? Yo le digo, usted puede, Claro, pero si quiere seguir manteniendo el ritmo Pero- y su salud, Puede, pero no. debe. No debe, ajá. Entonces pasa lo mismo, son muchas cosas que no debemos, o sea, nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero no debemos. Esa Porque es la Biblia dice. ¿Cómo lo supo? Ah, En 1 Corintios 10 dice: Ajá. todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. y además también dice que, pues, no hagáis cosas que después tu conciencia te juzgue. No, y otro también es cuando creo que es Pablo el que dice que, nunca me recuerdo un poquito el texto, que algo así como que escuchar todo, pero retener lo bueno y desechar lo malo. Así está. Eso también. Y yo ayudándole un poco a Jean con su respuesta, que es el chancuco. Y es que sí, o sea, nosotros podemos hacer todo y pues obviamente usted lo puede hacer, incluso a escondidas. Porque Se incluso, puede hacerlo y- perdón, disculpa, pero incluso en la Biblia no nos dice no fumes. O, Ah, No, sí. no dice o nada. O no O, como algo así o tan no dice no literal. rumbes, Ah, sí. ¿sí me O entiendes? no bailes. No o vayas sea- a la discoteca, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no podemos hacer? Nosotros podemos bailar, incluso en la iglesia bailamos, pero nosotros cambiamos, suplementamos bailar por danzar. Danzarle a Cristo. Entonces nosotros Nos danzamos, gozamos nos con gozamos, y si ustedes, digamos, están allá en aquella fiesta, ¡ey! Nosotros estamos es aleluya. Y o sea, Vamos, Cristo, Cristo. básicamente es una alegría como paralela, pero con diferente cultura, ¿sí? Porque es que seguir también a Cristo es una cultura que adaptamos. Y yo aquí quiero entrar a una gran pregunta para finalizar este bloque del capítulo y entrar como a dar la reflexión, como a Sí. terminar y concluir. Y es que una pregunta también que una vez en algún momento me hicieron es, ¿por qué le contamos todo al pastor? Ay, esa es buena. Y Esa es pues muy buena. yo, por ejemplo, doy mi aporte así, porque es quien Dios ha puesto como en mi vida para aconsejarme de manera correcta. Amén. Porque en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿quién era el consejero?
Jesucristo, que fue el enviado por Dios. Entonces, obviamente, ahorita Jesucristo no está porque Él partió para que cada uno obtuviéramos el Espíritu Santo. Entonces, ahora el pastor, que ha sido una persona muy estudiada y ha sido su testimonio es bastante bueno como para uno ir y decirle, pastor, me pasa esto. Porque muchas veces uno lee la Biblia y a veces en medio del desespero, porque nosotros también, como hablamos en el capítulo anterior, a veces la mente nos juega unas pasadas y uno a veces lee la Biblia y la mente empieza como a tergiversar. Entonces si uno tiene un problema, pues, pastorcito, es que lo que pasa es que me pasa esto y esto. Pastor, y soy yo de nuevo. hasta ahora, yo puedo decir que hasta ahora los consejos que a mí me ha dado el pastor han sido un aporte bastante bueno. Amén. Y a veces también los regaños, porque no solamente el pastor nos dice cosas buenas, pero no son regaños, sino suplementamos eso por exhortación. Amén. Porque una exhortación es diferente a un regaño. Un regaño es, te grita, te juzga y hasta ahí. Una exhortación es, te hace ver el error, pero al mismo tiempo te da una solución. Amén. ¿Sí? El consejo lleva a la solución. Amén. Mire que el hecho de que uno, digamos, le cuente todo o la mayoría de cosas al pastor, no es que uno lo vea a él como una persona inmaculada, una persona santa, no, porque todos somos conscientes de que todos fallamos y él, digamos, como ser humano está en la misma condición que uno, o sea, todos somos pecadores, ¿cierto? Pero como decía José, uno es consciente que él es la autoridad impuesta acá por Dios y que, digamos, cuando uno le pide al Señor una respuesta hacia algo o que le dé, digamos, la sabiduría para tomar ciertas decisiones, pues uno no espera que sea Dios allá al oído. No, o sea, eso no va a pasar, pero uno es consciente de que uno va a hablar con el pastor y que es Dios a través de él, porque todos estamos convencidos que Dios nos habla a través de él. Cuando, por ejemplo, él predica, uno sabe que no, uno sabe que, bueno, que aquí sí es él, pero que lo que él está diciendo es Dios. Y en la iglesia hemos vivido infinidad de experiencias donde muchas veces uno no le cuenta algo a nada, o sea, nada a nadie. Y llega el pastor y dice algo y uno es, ¿cómo se enteró? Bueno, ¿quién le contó? Acá les cuento algo que una vez me pasó con mi papá, que él me hacía una pregunta y estábamos hablando en la casa y una vez él llegó enojado conmigo y no me hablaba y yo le dije, ¿qué tiene? Sí, Y yo le dije, ¿qué tiene? Me dijo, no, es que usted le contó, bueno, me contó la situación al pastor y yo le dije, ¿qué? Y yo le dije, no. Entonces hay veces yo soy un poquito despistada y yo, Dios mío, ¿será que yo le conté y no me acuerdo? Y yo era haciendo memoria y yo le decía, yo no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de haberle contado. Dios le contó. Cuando entonces yo le estaba hablando con mi papá y yo le decía, no lo vea tanto de esa manera, véalo como fue algo que estaba en su corazón y fue Dios a través del pastor hablándole, o sea, dándole la respuesta, no tanto que uno sea chismoso y vaya y le cuente, porque yo le conté al pastor, pues le conté lo que mi papá me había contado y yo le decía, es que no, entonces el pastor le dio risa y él decía, no, es que así pasa, o sea, muchas veces uno guarda cosas aquí en la mente y no le cuenta absolutamente a nadie. Y Dios responde a través de nuestro pastor. Entonces uno le cuenta de las cosas, uno lo tiene a él como, digamos, esa voz de Dios acá en la tierra, porque uno sabe que nuestro Padre nos habla a través de él y que los consejos que nos da, porque todos hemos pasado por eso, son muy buenos. O sea, uno muchas veces se queda asombrado de, digamos, la sabiduría que Dios le da a nuestro pastor. Espere antes de que aquí porque ellos ya están ahí. Ellos están con el arma bíblica ahí. Pero antes de eso yo quería decir algo rápidamente. Es que sí, nosotros le contamos muchas cosas al pastor, porque obviamente, pero la palabra de Dios dice también que las rocas hablarán. Y muchas veces a mí me ha pasado de que de pronto yo estoy en la iglesia y yo puedo contarle algo a alguien porque simplemente la prédica o a veces Dios también por medio de los hermanos prestan como ese servicio como de algún consejo o como de un hombro. Y a veces uno también le cuenta a hermanos porque también hay que tener en cuenta de a quién contarle las cosas, porque yo sé que a usted le ha pasado algo y es que usted le cuenta a fulanito o a sutanito y al otro día esa persona está utilizando eso en su contra para atacarlo, porque saben que es su debilidad y Dios utiliza a estas personas como hermanos o como el pastor, como el gran consejero, no para atacarnos, sino antes para fortalecernos en esa debilidad. Yo quiero
no sé si es el texto que Jean quiere compartir, si es, pues Rayos. ya le doy la oportunidad a que hable. Sino que mira, precisamente mientras ahorita comentábamos eso, me acordé del texto que está en Efesios, voy a leer desde el versículo 11, dice, y él mismo, o sea, Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí está el porqué. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que es muy claro y es precisamente esas personas Dios las impuso precisamente para ayudarnos a perfeccionarnos, a que cada día nos podamos parecer más y más a Cristo. Siguiente. Yeah. Ustedes lo han dicho todo, pero de todas maneras respondemos con otro versículo. A Pues, ver, otro. dice en Hebreos 13, el versículo 7, una versión que dice pastores, esta dice líderes, dice, tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios, Sí, piensen sí. cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Entonces, que Yo digamos, imito al pastor. eso, qué bueno es que Bien, así Nancito. como las personas cuando estamos, digamos, sin el conocimiento de Dios y nos admiramos por otras personas como influencers, bueno, Ajá. respetando obviamente Gran, todo eso, gran error. Gracias. pero seguimos, muchas veces vemos que siguen personas que digamos que no es nada, como que dicen, no tienen nada O que sea, hay personas que tienen éxito y no hay que negarlo, ¿sí? Y hay personas que son muy buenas en lo que hacen, pero el error de nosotros caer es querer ser como personas que al fin y al cabo, como les digo yo, están en la misma situación que nosotros, sin Dios. Que nosotros no, pues hablen, yéndome pues a ese momento, ese ¿no? Bueno, contexto. como ustedes. ¿sí? Estar ahí, o sea, estar ahí es lo mismo, simplemente que de pronto él tiene más dinero o más fama, pero la riqueza que nosotros tenemos, aquí no estamos súper forrados, no, pero nuestra riqueza es estar bien, tener salud, estar firme espiritualmente, Tener a Cristo. tranquilos, tener a nuestra familia tranquila y tener a Cristo es lo que nos hace y ese es el éxito que ustedes en estos momentos queremos que tengan. ¿Sí? Aquellas personas que nos vean y no tengan a Cristo, únanse, no les dé miedo. Y yo sé que de pronto usted ha estado en la iglesia y hoy en día no está porque algo le pasó, porque algo le dijeron, porque yo fui uno en mi testimonio, lo dije, estuve y me salí. Pero les digo, es duro, es difícil y yo sé por lo que estás pasando, así que vuelve, escríbeme. No, y si tienen más preguntas, Sí, claro, nos no, es que comentan ahí. algo que quieran Parte ahí. 2. De pronto, si quieren tirar alguna pregunta, nosotros no nos enojamos. La palabra de Dios también dice que no nos podemos airar ante las personas, pero ¿dónde? Es que también uno de nuestro deber es servir, ¿no? Y aquí Sí. estamos sirviendo, así Estamos que ustedes quieren que hablemos de dispuestos. un tema, también nos pueden decir, Estamos nos pueden dispuestos. comentar. Bueno, Sí. Yo quería hablar otra cosa. No, de lo del La pastor. cereza. Sí, mire que eso también nos ayuda a tener tranquilidad. Porque muchas veces estamos Sí. como con un pensamiento, con algo allí que no sabemos y no tenemos de pronto como la confianza de irle a contar a un amigo porque pensamos que nos va a juzgar. Entonces muchas veces Dios pone como a esa persona para que nos aconseje. Entonces por eso es bueno tener al pastor como un amigo. No verlo como por allá arriba, o sea, está bien guardarle como ese respeto porque es una autoridad de Dios, Claro. pero también verlo como un amigo, como esa persona que Dios puso allí para que nosotros le contemos nuestras cosas y para que él desde su perspectiva y desde su experiencia nos dé un buen consejo. El pastor Sí, como amigo sí. es 1A. Es un gran Sí. pastor, un gran amigo. gran amigo, Y en mi sí. caso, un gran papá. ay, mira qué chica. Bueno, Bueno. yo creo que no cabe más también darle gracias a todos ustedes que hasta ahora han aportado a este canal, que nos han dado sus mensajes, que nos siguen, que ven nuestros videos. Una vez más, pues suscríbanse, den like, que queremos llegar a todos los rincones del mundo Amén. para que todos los jóvenes y todas las personas de allá afuera que no conocen a Cristo lo hagan por medio de nosotros y si no lo hacen por medio de nosotros, pues que sea por medio que sea, pero que se unan. Pero
Gracias también a los pastores que nos apoyan también, a las personas de nuestra iglesia, a nuestras familias que nos ven. Queremos dejarles el link en la descripción de nuestro canal de Spotify. Prontamente vamos a tener nuestra red social de TikTok también, para aquellos que les gusta. Ya estamos en Facebook, mejor dicho, aquí abajo en descripción les vamos a dejar las redes de nosotros, redes oficiales de Transformados, canal de Spotify, números de... Y anímense a seguir la carrera de la fe. Así Amén. es, amén. Como dijo Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Amén. Para que Amén. me encontremos Y allá si en está el aquí en cielo. Tuluá y no se congrega, bienvenido. Amén, iglesia. Exactamente. Bueno, Ahora sí, ya. que Dios los bendiga y un saludo de Chao, Dios les Transformados. bendiga. Chao. Podcast. Dios Dios bendiga. bendiga. En la buena.